Encuesta de Castilla y León Televisión de cara a las elecciones del 15M. La ha elaborado Sigma 2 y da como vencedor al PP con más del 35% de los votos. El PSOE sería la segunda fuerza y Vox continuaría en tercera posición. Fernández Mañueco podría gobernar incluso en solitario si obtuviera la abstención de alguno de los otros dos grupos en la segunda votación. Buenas tardes, enseguida analizamos todos los detalles de esa encuesta que ha encargado Castilla y León Televisión. También hacemos seguimiento, como cada día, de las caravanas electorales. Actos esta tarde del PP en varios puntos. A Mañueco lo veremos en Valladolid y Feijóo está en La Bañeza. En León, a estas horas, acto importante del PSOE con Carlos Martínez y Zapatero. Hasta Salamanca nos iremos para ver otro mitin de Carlos Pollán y Abascal. Se incrementa la tensión en Oriente Próximo, Donald Trump endurece su discurso y la economía sigue acusando los golpes. Una jornada más, los combustibles han vuelto a subir. Aunque los efectos de la guerra de Irán ya empiezan a notarse en el precio de los combustibles, aún es pronto para ver el impacto en la cesta de la compra. Eso es lo que al menos nos han asegurado hoy los comerciantes. Eso sí, recuerdan que tarde o temprano acabará repercutiendo porque la mayoría del transporte de mercancías se hace por carretera. Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso para explicar la postura de España en el conflicto, un conflicto que califica como extraordinario error e ilegal. Insiste Sánchez en defender el envío de la fragata a Chipre porque dice es una misión defensiva y no ofensiva. Además señala que sí ha realizado por petición de Chipre para salvaguardar el espacio aéreo y también para proteger a los ciudadanos. Además, Feijóo, el líder popular, exige a Sánchez que tiene que pedir autorización para enviar tanto soldados como armamento a zonas de conflicto y señala que no lo hace en el Congreso de los Diputados tan solo por miedo a sus socios. Mientras la vivienda no toca techo, 2025 ha cerrado con un récord de precios en Castilla y León. Se ha encarecido un 14%. La audiencia de Burgos, que emitió la polémica sentencia para el culpable de matar al vallisoletano Sergio Delgado, ha publicado un auto para aclarar el porqué de su decisión. Lo que explica son los motivos por los que no aplicó los atenuantes, que habrían supuesto una pena todavía menor. El Partido Popular ganaría las elecciones en Castilla y León y podría gobernar en coalición con Vox o en solitario incluso, siempre que en la segunda votación del debate de investidura se abstuviera el Partido Socialista o Vox. Es uno de los titulares que nos deja el barómetro de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. Según esa encuesta, el arco parlamentario de las Cortes quedaría como están viendo detrás de mí. Fernández Mañueco puede reunir hasta 35 procuradores, de 32 a 35. El PSOE mantiene 28 escaños, pero en su horquilla más alta, aunque puede perder también 2. Y Vox crecería hasta llegar a los 14 o 16 asientos. La encuesta indica que la Unión del Pueblo leonés puede llegar incluso a los 4 escaños. Soria ya perdería 2, pasaría de 3 a 1. Izquierda Unida se juega entrar en el hemiciclo y Podemos saldría de las Cortes, no tendría representación. Por Ávila mantendría su asiento, ahí lo ven. El Partido Popular volvería a ganar las elecciones autonómicas, lo dice la encuesta elaborada por Sigma 2 para Castilla y León Televisión. Fernández Mañueco conseguiría reunir entre 32 y 35 procuradores, superando el resultado de 2022 y con 4 puntos más de intención de voto, hasta el 35,5%. El Partido Socialista se queda con una franja entre los 26 y los 28 escaños, es decir, que puede repetir los resultados obtenidos hace 4 años o perder hasta 2. La muestra indica que Vox supera los asientos de las últimas autonómicas con una horquilla de entre 14 y 16 representantes, llegando casi al 20%. De la ruptura de la coalición entre Podemos e Izquierda Unida sale beneficiada la formación de Juan Gascón, que podría conseguir un escaño por Valladolid, que perdería Miguel Ángel Llamas, el líder de Podemos. En las formaciones localistas, la UPL se mantiene e incluso puede mejorar los datos en León con hasta 4 procuradores. Soria ya puede perder hasta 2 y por Ávila mantener su escaño.
Ciudadanos desaparece del hemiciclo. La encuesta fue realizada entre el 20 de febrero y este martes 3 de marzo. El líder más conocido para los castellanos y leoneses es Alfonso Fernández Mañueco, del Partido Popular. Así lo reconocen casi el 90% de los encuestados. El 40% sabe quién es el candidato socialista, Carlos Martínez, y solo un 28% conoce al candidato de Vox, a Carlos Pollán. Más datos de nuestra encuesta. El 65% de los ciudadanos cree que Fernández Mañueco repetirá como presidente de la Junta. Un 11,3% cree que sería Carlos Martínez el presidente, al que ven como futuro presidente, por cierto, solo un 25% de los votantes socialistas encuestados. Y un último dato. A la pregunta de qué líder defiende mejor los intereses de Castilla y León, el 27,3% responde que es Fernández Mañueco y el 20,7% considera que es Carlos Martínez. Este barómetro de Sigma 2, elaborado para Castilla y León Televisión, permite también interpretar las tendencias del electorado y ver qué conclusiones se pueden extraer de los datos. Son los resultados de más de 2.000 entrevistas. El sondeo se ha basado en 2.600 entrevistas realizadas del 20 de febrero al 3 de marzo por toda la comunidad con una combinación de métodos. Ha sido mediante CATI, la encuesta telefónica, y CAWI, la encuesta online. Este volumen global de entrevistas ha permitido obtener un mínimo representativo por cada una de las provincias que componen Castilla y León. Se ha obtenido así una fotografía realista del panorama electoral. Se apuntan tendencias continuistas, pero hay otras a tener en cuenta, como la matriz de transferencia. Casi el 9% del votante anterior del PP ahora votaría por Vox. Y como casi el 10% del votante que en las pasadas elecciones votó a Vox, ahora votaría al PP. Todavía tiene un papel que jugar el voto indeciso, aquellas personas que, habiendo votado en 2022, no saben aún qué papeleta elegirán. Entre el 11,6, casi el 12% del Partido Popular y el 6,3% de Podemos. Es decir, que aún estamos con posibilidades de ver algunos cambios de cara a las elecciones del próximo domingo 15. Una radiografía de la situación política de la comunidad que permite analizar tendencias, aunque con margen todavía para posibles cambios en las urnas. El candidato del PP ha hecho parada esta mañana en Segovia. Le ha acompañado el expresidente Mariano Rajoy. Y a estas horas Fernández Mañueco está en Valladolid, en un acto con jóvenes. Nos vamos hasta allí en directo con Lidia Bartolomé. Sí, el candidato popular está compartiendo un encuentro con los jóvenes de nuevas generaciones que han llegado de todos los puntos de Castilla y León, un encuentro informal en el que se está hablando de las principales preocupaciones de los jóvenes, también de cuáles son esas propuestas para todos ellos. Aquí se está hablando de medidas relacionadas con la emancipación, con la vivienda, también con otras de la movilidad y la cultura, la base para que los jóvenes se queden en Castilla y León. En estos momentos está hablando Fernández Mañueco, le escuchamos. Autobús gratuito, tarjeta Bustil, 680.000 personas de Castilla y León se están beneficiando de eso. Pero creo que es fundamental que tengáis claro que hay una medida que apostamos por los jóvenes. Aquellos jóvenes empadronados en Castilla y León de 18 a 30 años tendrán una ayuda de 900 euros para sacarse el carné de conducir de turismo y de furgoneta ligera. Esto es estar con los jóvenes, eso es tener un compromiso con las personas de esta tierra. Si esta mañana hemos visto al expresidente Rajoy en Castilla y León, por la tarde el que tiene un acto aquí es el líder nacional, Núñez Feijóo. Está en La Bañeza, en León. Alberto Núñez Feijóo visita La Bañeza para protagonizar un multitudinario acto que ha comenzado hace escasa media hora. Una visita en la que se ha mostrado muy cercano a la gente, haciendo selfies y saludando a las personas que se acercaban y entrando también en algunos comercios. Ha llegado a este teatro municipal acompañado de varios rostros del Partido Popular en la provincia, alcaldes, diputados e incluso su portavoz en el Congreso, Esther Muñoz. Si queréis lo mejor para Castilla y León, si queréis certezas, si queréis estabilidad,
votad a Mañueco y votad al Partido Popular. No tengáis duda, no tengáis miedo. Yo pido el voto para el PP porque es el único partido que se presenta para gobernar y no para bloquear. Y es así. Y quien diga lo contrario, miente. El candidato socialista ha centrado hoy su mensaje en la gestión forestal y la lucha contra la despoblación. Ha sido esta mañana en Palencia. A estas horas, nuevo acto en la ciudad de León. A Carlos Martínez le acompaña el expresidente Zapatero. Elena Rodríguez. Sí, porque Carlos Martínez lleva insistiendo toda la jornada que no puede haber sostenibilidad medioambiental si no hay sostenibilidad humana. Por eso ha prometido el candidato socialista, si llega a la Junta, poner en marcha una nueva ley de gestión forestal y ese consorcio para la prevención y extinción de incendios. Son mensajes que ha repetido aquí en este mitin ante 800 personas, acompañado por José Luis Rodríguez Zapatero, pero también hemos escuchado otros mensajes como la importancia de la lucha feminista o ese no a la guerra. Carlos Martínez ha insistido en la importancia de la ordenación del territorio para entender que Castilla y León está compuesta por 2 regiones y 2.248 municipios, cada uno de ellos con sus propias necesidades. A través de los gobierno abierto, tan defendido por nuestro José Luis Rodríguez Zapatero, ese de la rendición de cuentas, de la transparencia y de la participación ciudadana, tiene que hacer el eje fundamental de la toma de decisiones del poder político. Ese que tiene que dar respuesta a la despoblación que sufren provincias como León y antes sufrieron provincias como Soria. Ese gobierno que tiene que poner por bandera la defensa de la sanidad pública, la educación, la protección social, que tiene que habilitar mediante un proyecto político una ley de despoblación que atienda a la situación que tenemos, una ley de ordenación del territorio que dé cumplida cuenta de una escala territorial en la ordenación de los servicios y la dotación de inversiones e infraestructuras que generen competitividad al territorio para poder generar desarrollo económico y social. 10 días, apenas 10 días, para volver a tocar la Junta de Castilla y León desde una óptica y un gobierno desde una perspectiva comprometida con el territorio y comprometida con nuestra gente. Por eso os tengo que apelar una vez más. También esta tarde el candidato socialista ha estado en Sahagún. Ha mantenido un encuentro con los sindicatos de los trabajadores de extinción de incendios. Carlos Martínez les ha trasladado su propuesta de crear la figura del bombero forestal, aprobando un estatuto profesional y mejorando sus condiciones. Ha insistido en la construcción de nuevos parques de bomberos en el territorio. Y la ex vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, participaba esta tarde en un encuentro con militantes en la sede socialista de Palencia. Ha destacado el valor del voto femenino, subrayando la importancia de cara a las próximas elecciones en Castilla y León. Defiende que es clave para seguir impulsando políticas de igualdad y derechos para las mujeres. De pactos ha hablado hoy Abascal, un día más desde Castilla y León. Ha acompañado a Carlos Pollán en un acto en Cigales, en Valladolid. Y a estas horas están protagonizando un mitin en la plaza de Ciudad Rodrigo, en Salamanca. Vamos hasta allí con Paco Gómez. La caravana de Vox ha llegado hasta la comarca de Ciudad Rodrigo, en Salamanca, aquí en la plaza Errasti, ante varios centenares de mirobrigenses. Santiago Abascal ha apoyado una vez más a Carlos Pollán, al que considera el mejor candidato posible a la Junta de Castilla y León. Carlos Pollán ha destacado la necesidad de revertir algunas tendencias tras 40 años de gobierno del Partido Popular en cuestiones como la despoblación. Que no tengamos que contar y ver con tristeza que más de 1.700 jóvenes salen todos los años de Castilla y León, que más de 1.400 autónomos en Castilla y León tienen que cerrar las puertas. Y de esos datos el señor Mañueco no habla. El señor Mañueco solo habla de sus logros, esos logros que a él le interesa. Hay veces que se confunde porque habla de los 3 primeros y hay muchas veces que se le olvida hablar de los 3 últimos, porque Castilla y León también está entre los 3 últimos del ranking de muchas cuestiones. De Economía y Vivienda ha hablado en Segovia el secretario general del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo. Está convencido de que volverán a ser claves para formar gobierno porque Vox sabe cómo dar un giro de 180 grados en el sector agro, la industria y la vivienda. ¿Cuál es la situación actual? Y la realidad es que España a día de hoy
Ciudadanos quiere mejorar la eficiencia del sistema sanitario de varias maneras, habilitando videoconsultas en el medio rural y facilitando equipos sanitarios itinerantes para reducir los tiempos de espera en primera consulta. Todo acompañado de un aumento en la plantilla para mejorar el servicio. En Castilla y León todos deberíamos de no depender de los kilómetros que te separan de un hospital. Videoconsultas a la par en los puntos de farmacia del mundo rural. Equipos sanitarios itinerarios de diagnóstico, que la salud vaya a donde tú vas. Psicólogos en centros de salud del mundo rural y también reforzar la plantilla. UPL reclama medidas para atraer industria y evitar la pérdida de talento joven. Se necesita crear empleo, sobre todo en el medio rural y en pequeños núcleos donde azota la despoblación. Falta lo más importante, ¿no? Un plan serio de industrialización, un plan en el que se ayude a las empresas, a los autónomos con ayudas fiscales, ayudas económicas, a los emprendedores. Y no vale simplemente mensajes publicitarios o bien en su caso una noticia para quien gobierna, ¿no? Porque el Partido Popular ha estado 40 años y lo que ha supuesto es una pérdida poblacional, una pérdida de ese talento en el que, aprovechando la posibilidad de tener industrias y poder allí fijar población, se ha hecho totalmente lo contrario. El candidato de Podemos Alianza Verde ha participado esta tarde en un acto en Soria y allí ha defendido medidas para combatir la despoblación desde la provincia con menos habitantes de la comunidad. En Castilla y León tenemos muchísimos problemas. También es fundamental poner de manifiesto la necesidad de una ley integral de lucha contra la despoblación, que actualmente no hay en Castilla y León y que es una de nuestras propuestas, que forma parte del programa electoral. Las urnas ya van camino de los colegios electorales. Todas estas cajas que veían contienen la documentación necesaria para las mesas que se conformarán dentro de 9 días. Ahí van también las papeletas. Hay preparadas en total 26 millones de papeletas. Los secretarios de los ayuntamientos vienen, retiran la documentación, si alguno de ellos por algún motivo no puede, nosotros se lo hacemos llegar al ayuntamiento y ellos son los encargados de hacer posible que esta documentación el día de las elecciones esté en cada una de las mesas. A algo más de una semana del 15M, el dispositivo electoral de la Junta ya está preparado. Serán unas 30.000 personas las que se van a movilizar para esta cita y de ellas 8.200 de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En total, 4.470 mesas electorales repartidas por las 9 provincias para todos aquellos electores que necesiten un vehículo para trasladarse al local electoral. Hay ahora mismo habilitadas más de 300 rutas de transporte por toda la comunidad. Estamos ante un despliegue complejo, lo recuerda la Junta, y eso incluye también el proceso de recuento que, si todo sale según lo previsto, podría estar ya prácticamente terminado en torno a las 10:30 de la noche del próximo 15 de marzo. Estamos hablando de un complejo dispositivo electoral en una comunidad autónoma, la de Castilla y León, muy especial. Tengan en cuenta que hablamos de la comunidad más amplia territorialmente. Conlleva una organización y coordinación de un despliegue muy importante. Ya ha finalizado el plazo para pedir el voto por correo. Las peticiones de aquellos que no podrán acudir a las urnas el 15 de marzo han subido respecto a los anteriores comicios de 2022. Lo han pedido más de 54.000 personas. Esto es un 6,4% más que en los pasados comicios. Ahora tienen de plazo hasta el 11 de marzo para depositar el sobre con su voto en cualquier oficina de correos de España. Anoche se celebró el primer debate electoral entre Fernández Mañueco, Carlos Martínez y Carlos Pollán. Los candidatos de PP, PSOE y Vox tuvieron tiempo para presentar sus propuestas en medio ambiente, servicios públicos, economía y regeneración democrática. Debate correcto, pero también con algunos momentos tensos. Gobierno en solitario, que por cierto es cuando ha habido gestión eficaz más importante y más estable. En solitario no, en minoría. ¿Sí? ¿Pero usted dónde vive, señor Fernández Mañueco? ¿Usted dónde vive? Que hay veces que se comportan ustedes prácticamente como una auténtica manada. Los urbanitas van a hablar sobre los agricultores. Y por ¿Pero tanto, quién suspendió las primarias de Tudanca? Si fue Santos Cerdán, por encargo de Sánchez. Miente.
Una de las claves de ese debate de anoche era conocer el posicionamiento de los partidos de cara a los pactos postelectorales. Fernández Mañueco anunció diálogo con todos, pero con límites. El candidato del PSOE recordó su propuesta de la lista más votada y Pollán no quiso pronunciarse. Que tengan claro las personas de Castilla y León que yo no voy a pactar el gobierno con el sanchismo de Castilla y León. No le hemos ofrecido un pacto de investidura. Nosotros lo que hemos puesto encima de la mesa es que gobierne la lista más votada. Y si usted está tan seguro de ganar las elecciones, usted me estaría dando la mano ahora mismo que no es capaz de hacerlo. Míreme. Y serán los castellanos y leoneses los que pongan las condiciones para esos posibles pactos. Bueno, y seguimos con más cosas. La encuesta de Sigma 2 para Castilla y León Televisión también habla de pactos y pregunta por la opción preferida para el próximo gobierno autonómico. De esa cuestión subrayamos que casi la mitad de los votantes de Vox eligen como opción favorita una coalición entre PP y Vox. Noche de debate y mañana de análisis por parte de los expertos. Fue un debate muy plano, un debate quizá demasiado poco confrontado. Aparte de ese tono general, los candidatos tuvieron sus aciertos. Mañueco, presumir de gestión. Lo importante es no entrar a la confrontación porque tienes más que perder que ganar. Creo que lo que hay que hacer es mantenerse un poco en el presente, en la gestión que uno lleva a gala. Martínez supo entrar en el cuerpo a cuerpo. Soltó más un poco esa faceta que tiene el del tú a tú, confrontó más con su orientación, con la argumentación también. Y Pollán tuvo claro un importante nicho electoral de su partido. Fijándose mucho en el campo, Mercosur, hay mucho voto ganadero y agricultor en Castilla y León. Pero también tienen deberes, cosas a mejorar en el futuro. El candidato del PP debe ser más natural y trabajar la entonación. El resto lo tiene bastante controlado, la experiencia se nota, pero en la voz es, creo, sin duda su punto flojo. El representante del PSOE habló a veces muy rápido y no miró a cámara en momentos clave. Y ahí sí que hay que mirar el objetivo, porque la mirada es lo que te conecta con el que está al otro lado, es lo que hace sentir cercano al que está al otro lado. Y el candidato de Vox necesita de más espontaneidad. Como no deja nada a la improvisación, te espera su actuación desde principio hasta final y te puede resultar quizá un poco plano. El próximo martes, los tres políticos volverán a encontrarse y a pasar examen. Y en plena campaña electoral, hoy conocemos otra noticia sobre presuntas irregularidades que publica el diario digital de Objective. Según este periódico, el candidato socialista Carlos Martínez contrató a su hermana en el Ayuntamiento de Soria en un proceso de selección en el que la duración del ejercicio y la corrección del mismo se dejaba a criterio del tribunal. La hermana del alcalde fue elegida por ese tribunal por unanimidad. A favor de la investidura de doña María Guardiola Martín, 29. Votos en contra de la investidura de doña María Guardiola Martín, 36. Otro no de Vox a la investidura de María Guardiola como presidenta de Extremadura. Ha sido en la segunda votación, 48 horas después de la primera. Guardiola ha pedido a Vox dejar de lado los reproches y reunirse con los de Abascal para llegar a un acuerdo. Ahora se abre un plazo de 2 meses para que Extremadura cuente con un nuevo gobierno antes de la repetición electoral. Y el titular internacional del día lo vuelve a protagonizar Donald Trump. Ha negado cualquier posibilidad de acuerdo con Irán para poner fin al conflicto. Solo lo habrá, dice, si firma la rendición incondicional. Por su parte, la OTAN ha decidido reforzar su escudo antiaéreo después de los últimos ataques sobre Chipre y sobre Turquía. Y aquí en España el debate continúa. El no a la guerra que rescataba Pedro Sánchez en su comparecencia de este miércoles se ha atenuado con los episodios posteriores. El principal, el envío de apoyo militar a Chipre. Desde Moncloa lo califican como un movimiento defensivo, pero la oposición lo ve como una contradicción. Le piden que lleve ese debate al Congreso. Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso para explicar la postura de España en el conflicto, un conflicto que califica como extraordinario error e ilegal. Insiste Sánchez en defender el envío de la fragata a Chipre porque dice es una misión defensiva y no ofensiva. Además señala que sí ha realizado por petición de Chipre para salvaguardar el espacio aéreo y también para proteger a los ciudadanos. Además, Feijóo, el líder popular, exige a Sánchez que tiene que pedir autorización
León para enviar tanto soldados como armamento a zonas de conflicto y señala que no lo hace en el Congreso de los Diputados tan solo por miedo a sus socios. Nuestra posición en una guerra que consideramos que es un error, que es una equivocación, pero que además no se ajusta al derecho internacional. ¿Por qué no se someten al Congreso de los Diputados? Pues claramente, porque han mentido. Porque mientras decían no a la guerra, se estaba municionando una fragata aquí en España. Mentiras y más mentiras. El presidente del Gobierno se agarra a cualquier tipo de guerra, pasada, presente y futura, para que no se hable de lo que a la gente en España le importa. Y mientras el petróleo se dispara, y eso ya se está notando en las gasolineras. La gasolina marca su precio más alto en 8 meses. En apenas 5 días el precio del combustible ha dado un salto importante, incluso de más de 20 céntimos por litro. Y a las puertas del fin de semana son muchos los que han decidido llenar hoy el depósito por lo que pueda pasar, porque como bien dices, en apenas 5 días el litro de gasolina o diésel se ha incrementado 20 céntimos. Sin ir más lejos, de ayer a hoy el gasóleo ha subido 7 céntimos, subidas que también se notan en las gasolineras low cost. Por ejemplo, hoy llenar el depósito unos 24 litros ha costado 39,30 céntimos. Y atención, porque esto no se queda aquí, porque la próxima semana se esperan mayores subidas y hacer este simple gesto nos va a costar mucho más dinero. Aunque a día de hoy lo notamos solo en la gasolina, el conflicto en Irán puede afectar a más bienes a medio o largo plazo, incluso en la cesta de la compra. Aún está por ver qué alimentos pueden sentirse más perjudicados, pero el conflicto pone en jaque a cualquiera que dependa del transporte, la energía o los fertilizantes usados. Puede ser el caso de las frutas y verduras o de lácteos, carnes y pescados. Son productos que con la guerra de Ucrania ya se encarecieron. Los más perjudicados en ese conflicto fueron los cereales. De los mercados mayoristas. Bueno, de momento no, todavía no se ha empezado a notar, pero se notará. La gasolina sí que se nota, pero en estos alimentos todavía no. No ha cambiado mucho la cosa, prácticamente nada, pero no se descarta de que fuera a suceder. A la venta final. No, ahora mismo no. Esta semana todavía no, pero a lo mejor dentro de una semanita ya pues podemos ver frutos de lo que está sucediendo. La opinión es la misma. Bueno, los efectos de la guerra todavía es muy temprano. Aún es muy pronto para que noten los efectos de la guerra de Irán, aunque saben que la subida del combustible les acabará repercutiendo. Evidentemente que un merca o una merca, prácticamente la totalidad del transporte es vía terrestre. Entonces eso va a suponer un incremento de los carburantes. Y un incremento de los gastos logísticos que sin lugar a dudas son de los más importantes dentro de la distribución comercial. Una semana después, el conflicto no modifica unos precios que siguen marcados por el tren de borrascas. Que lo que sí notamos mucho es la incidencia de los temporales. Eso sí se nota mucho en el precio. Sobre todo lo de Almería, sobre todo los tomates, los calabacines, los pimientos, sí que se ha notado subida. Los comerciantes, eso sí, saben que el incremento pasará del depósito al mostrador. La bolsa española ha cerrado este viernes con una caída del 0,99% y con 17.000 puntos. Los mercados hoy han estado presionados por los datos del paro de Estados Unidos, que han sido peores de lo que los analistas se esperaban, y también por la subida nuevamente del precio del petróleo. El barril de Brent ha superado los $90, su mayor subida semanal desde 2020. Y el precio de la vivienda se disparó el año pasado. Comprar casa fue un 14% más caro en Castilla y León respecto a 2024, incluso por encima de la media nacional, que subió casi un 13%. De hecho, solo durante la burbuja inmobiliaria se veían subidas tan fuertes. Aún así, nuestra comunidad sigue estando entre las 3 con los precios más bajos del país. Es la subida más importante a nivel nacional junto con Aragón, donde los precios se han incrementado un 14%. Aún así, dentro de los precios desorbitados, Castilla y León es una de las 3 comunidades menos caras para vivir. Se dispara la vivienda a todos los niveles. La nueva, un 13%, y la de segunda mano aún más, supera el 14%. Y mientras, la compraventa sigue disparada. Aún así, el mercado ha registrado movimientos en los últimos años.
Los precios que hay ahora mismo, sobre todo en Zamora, es muy caro, y también en las otras ciudades de Castilla y León también son muy caros. Cuesta mucho, pero al final pues te tienes que amoldar, porque si no, no puedes asumir el comprarte una vivienda. Para vivir tú sola ahora mismo es muy difícil. Los alquileres y todo están demasiado altos. Es carísimo. Yo vivo fuera en Salamanca y lo más barato no te baja de los 250, entonces es que es inviable la habitación. Yo creo que tienen que hacer algo porque los precios están subiendo y a este ritmo es que va a haber un problema. Y con los sueldos que hay, pues básicamente pues ahora cuesta todavía, ¿sabes? Los datos hablan por sí solos. De las 30 y pico mil viviendas que se han vendido en Castilla y León en los 9 primeros meses del año pasado, solo un 10%, un poquito menos del 10%, fueron viviendas de obra nueva. El resto fue viviendas de segunda mano. De cada 10 viviendas que se venden, 8 son pisos. La principal demanda ahora mismo es la vivienda de reposición. Es decir, aquellos que quieren cambiar la vivienda, o porque es pequeña y la quieren más grande, o porque es muy grande y la quieren un poquito más pequeña, o porque están volviendo de pueblos, de urbanizaciones, etcétera. Son viviendas de 3 dormitorios y de 4 dormitorios. Atrae más el centro de las ciudades, pero el precio condiciona la decisión. Claro, el que va buscando centro y ve los precios a los que se manejan las principales ciudades acaba en el semicentro, y el que empieza en el semicentro pues probablemente acabe en un barrio. Y hay otro dato que destaca: el margen de negociación entre el precio que marca el vendedor y el precio real de compra se encuentra en mínimos históricos. Hasta hace escasamente 1 año y medio, 2 años, en Castilla y León el descuento que se aplicaba en el cierre de las operaciones era de un 12 o un 15%. Ahora ese margen se ha reducido a prácticamente menos del 5%. La escasez de oferta reduce el regateo. El comprador se da cuenta que si el lunes no reserva la vivienda, el viernes lo más probable es que esté ya reservada. A día de hoy, la duración media de la operación de compraventa oscila entre los 30 y los 90 días. Hay novedades respecto a la sentencia por la muerte violenta del vallisoletano Sergio Delgado, que murió después de recibir un puñetazo. La audiencia de Burgos aclara por qué el alcohol no fue un atenuante para el acusado, por qué se impuso la pena más alta posible, que fueron 4 años. La Audiencia Provincial de Burgos rechaza todas las atenuantes presentadas por la defensa de José Luis Novoa. No se habían contemplado por el tribunal tras el fallo del jurado popular y por un error de transcripción informático no aparecieron en la sentencia condenatoria dictada por el juez el pasado 17 de febrero. La atenuante de embriaguez no es aplicable para el acusado. Aunque el jurado dio por probado que el agresor de Sergio había bebido alcohol, el tribunal considera que es necesario que la ingesta afecte a las facultades psicofísicas de la persona. El auto aclaratorio también rechaza la atenuante de confesión por considerar que no concurren las circunstancias. El acusado no confesó la agresión cuando acudió a la comisaría después de que supiera que Sergio había fallecido. De hecho, no admitió al principio haber propinado el puñetazo. El tercer atenuante rechazado por el tribunal es el de reparación del daño. Novoa consignó 20.000 euros a la familia de la víctima y el juez considera que no reúne los requisitos para producir el efecto atenuatorio. Este viernes deja 2 fallecidos en las carreteras de Castilla y León. Un hombre de 40 años ha perdido la vida después de chocar con un muro en Caleruega, en Burgos. Ocurrió de madrugada. Y a primera hora de esta mañana, una mujer ha muerto después de volcar su vehículo en una carretera forestal en Cantalejo, en la provincia de Segovia. Una salida de vía con posterior colisión contra un pino. Es un camino asfaltado. Es un camino asfaltado que va de Cantalejo, la gente de la zona lo conoce, a Lastras. Importante operación contra el tráfico de drogas. La Guardia Civil ha intervenido más de 10.000 plantas de marihuana en varios polígonos, entre ellos en Segovia. Ha habido varios detenidos a los que también se ha requisado dinero en metálico y más de 130.000 cajetillas de tabaco. Los responsables de esta organización criminal alquilaron esta nave del polígono de Ontoria junto a otra en la localidad madrileña de San Martín de la Vega para cultivar cannabis en extensas y sofisticadas plantaciones. El material intervenido son 10.378 plantas de marihuana, 378 en diferentes momentos de floración, es decir, 321 kilos de cogollos. Han sido detenidas 6 personas, 4 hombres y 2 mujeres de origen asiático. Para el cultivo contaban con enganches ilegales a la red eléctrica y utilizaban a ciudadanos chinos en situación irregular que actuaban como jardineros. Cuidadores de las plantaciones
quienes vivían durante largas temporadas en ellas y en condiciones muy precarias. Nos alegra el haber podido trabajar tan bien y poder haber podido desmantelar una red o parte de una red de trata de seres humanos. Tenían una tercera nave en Illescas, Toledo, donde almacenaban 136.000 cajetillas de tabaco de contrabando, por lo que a los cabecillas de la organización se les imputan al menos 5 delitos. Los investigadores creen que los planes eran exportar esta droga, cuyo valor estimado, junto al tabaco incautado, podría haber superado los 3 millones de euros con su venta ilegal. Ha vuelto la nieve a Castilla y León. A primera hora de esta mañana ha cuajado en cotas altas. Estas imágenes son de la Alberca, al sur de Salamanca. No está previsto que esa imagen se repita el fin de semana, pero sí tendremos lluvias que pueden ser importantes en algunas zonas. Los detalles con Sergio Hernández. Comenzamos un fin de semana marcado por la inestabilidad y también por un descenso de las temperaturas que vamos a notar sobre todo a partir del domingo. Lluvias que nos van a acompañar durante los próximos 2 días, sobre todo en zonas del este de la comunidad, zonas muy concretas de Burgos y del este de Soria. Podríamos registrar hasta 100 litros por metro cuadrado de aquí hasta que acabe la jornada del domingo, con lluvias que también, ya lo ven, van a aparecer en todos los puntos de nuestra geografía. Viéndolo con los mapas de símbolos, mañana sábado, jornada bastante lluviosa, sobre todo durante esta próxima madrugada. Luego durante el mediodía se reactivarán otra vez esas precipitaciones con máximas sin demasiados cambios con respecto a lo que hemos tenido durante la jornada de hoy, pero las mínimas comienzan a bajar un poquito más. El domingo, jornada todavía algo más lluviosa en zonas del sistema central y de la mitad más oriental. En el resto, intervalos nubosos, temperaturas máximas de nuevo sin grandes cambios y las mínimas bajan un poquito más. Ya podríamos tener de nuevo algunas heladas en capitales como León.